tardes. Bienvenidos a esta nueva ciclo de presentaciones del Fondo Editorial Politécnico. Continuamos, como todos los miércoles que hemos llevado a cabo en estas últimas semanas, para presentar las novedades del Fondo Editorial Politécnico, ahora de manera virtual, como se está llevando a cabo en todo el Instituto Politécnico Nacional y prácticamente en todas las universidades, las instituciones, todos los trabajos que se llevan a cabo en casa. Y bueno, en el instituto no es la excepción, y coordinada este ciclo de presentaciones virtuales por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, seguimos con esta actividad. Y el día de hoy tenemos una actividad una presentación, un libro, un título muy peculiar, justamente porque es un libro que, si bien tiene ya poco más de un año que fue publicado, que ya se presentó en algunos recintos, en algunas ferias, es un libro que ahora tiene una actualidad de manera prácticamente muy importante. Yo creo que la doctora Elia Olea, quien es la coordinadora de toda esta investigación, nos va a platicar muchísimo ahorita sobre lo que ahora es este tema de la educación virtual, de lo que tiene que ver ahora con este tránsito a esta nueva condición, porque ahora si antes había una sección muy pequeña quizá de un sector en las universidades, en este caso en el Instituto Politécnico Nacional, que por razones de crecimiento de la población, por razones de la enseñanza, por razones de la cobertura, de alcanzar una equidad, se empezaban a dar estas modalidades ya de manera importante. En la ESCA, si no me recuerdo ahorita, la maestra me corregirá los datos, son 4 licenciaturas las que, o por lo menos cuando se inició esta investigación que se está materializando en esta publicación, eran 4 licenciaturas que se estaban llevando a cabo de manera a distancia, ¿no? A través de esta educación virtual. Y ahora, ni más ni menos que en todo el mundo tenemos 500 millones de estudiantes que se está llevando a cabo prácticamente la educación virtual. Y esto es por una necesidad obvia, una necesidad inminente en la pandemia. Y justamente por eso en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones decidimos retomar la presentación de este libro, Funciones de los docentes en las licenciaturas a distancia, coordinado por la doctora Elia Olea de Certi, quien ella imparte clases en la ESCA Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues nos va a hablar nos va a presentar obviamente el contenido de la obra, nos va a presentar obviamente la necesidad de que se tuvo que llevar a cabo en el instituto con estas investigaciones y con esta propuesta que está llevando a cabo. Posteriormente también nos acompaña la licenciada Erika Castillo, quien es la jefa de la división editorial de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, y quien como acompaña en distintas publicaciones a los autores para la publicación, y que también hará algunos comentarios. Bienvenida también, licenciada Erika. Hola, buenas tardes. Entonces, pues sin más introducción, solamente voy a dar un breve dato, una breve reseña, doctora. Bienvenida, doctora Elia Olea de Certi, quien ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidades en educación, su doctorado lo llevó a cabo en España, en la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, tiene una certificación por la Organización de Estados Americanos como tutora virtual. Como lo podemos ver, es un especialista en estos temas. Ha tenido distintas responsabilidades y recientemente en el instituto, la coordinación de programas, de este programa de maestría en gestión y desarrollo de educación superior en la Universidad Politécnica, coordinación con la Universidad Politécnica de Cataluña y la ESCA Santo Tomás, y también la especialidad en gestión de instituciones educativas. ¿Cuáles son los temas de la doctora Elia? Modelos educativos convencionales y alternativos, innovación educativa, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Su línea es administración, gestión, liderazgo, calidad, valores en la educación. La doctora tiene distintas publicaciones, artículos, ha participado en la publicación también de capítulos en otras obras, y es autora de El tutor como figura académica para el éxito en las unidades de aprendizaje, publicación del Instituto Politécnico Nacional, y Los docentes y su práctica emergente en el siglo XXI, modalidad no escolarizada. Pues como podemos ver, la doctora Elia tiene toda la especialidad, y creo que es importante
que en este ciclo de presentaciones hayamos contemplado funciones de los docentes y que seguramente, obviamente, doctora, la información en la actualidad, en estos últimos meses, fue totalmente rebasada. Sin embargo, el resultado de esta investigación, funciones de los docentes en las licenciaturas a distancia que coordinó con los demás profesores, bueno, tienen muchísimo más ya para poder seguramente actualizarlo en su momento. Bienvenida, doctora. Adelante. Gracias. Bueno, antes de hacer la presentación, quisiera agradecer a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Politécnico la invitación. Este libro justamente contiene el reporte de investigación realizado, de un proyecto sobre las funciones de los docentes de las licenciaturas a distancia. Justamente yo fui la coordinadora de ese proyecto de investigación que en ese momento se llamó Las funciones académicas del tutor y del asesor en las licenciaturas a distancia. Es conveniente mencionar que aunque yo soy la autora de esta obra no hubiera salido si no hubiera tenido la participación a nivel de trabajo colaborativo de 4 docentes, de 4 maestras muy connotadas dentro de la ESCA. La maestra Nadina Olinda Valentín Cayat, la maestra Elia Sindejé Ramírez Martínez, la doctora Almadelia Torres Rivera y la maestra Ruth Salazar Pulido. Entonces, como decía, hicimos un trabajo colaborativo como resultado de la aplicación de las licenciaturas a distancia en la ESCA Santo Tomás. Esta obra tiene 4 apartados. Uno que se refiere a los asesores y tutores en modelos de educación a distancia. Otro apartado tiene que ver con la problemática y el método aplicado en la investigación. Otro más acerca del análisis de la información, las conclusiones y bibliografía. Por supuesto, se agregaron los instrumentos usados. Esta obra tuvo 2 objetivos. Primero, dar a conocer qué sucedía con las figuras académicas del asesor y tutor en las licenciaturas a distancia de la ESCA y además demostrar que realmente todos los docentes de la ESCA, no importa, o bien yo diría que del Politécnico, de nivel medio superior, de licenciatura y posgrado, pueden hacer investigación. O sea, realmente la investigación es más que nada un trabajo que es planeado, pero lo podemos hacer en el momento en que establecemos claramente a dónde vamos. Bueno, volviendo a la obra, diría que el paradigma educativo del siglo XXI que vivimos en este momento ha sido resultado de la sociedad red y del manejo de tecnología. ¿Cómo es esto? Nosotros hemos tenido cambios de paradigmas educativos que tienen que ver con la explicación de lo que es el aprendizaje. Antiguamente, me refiero al siglo XX, bueno, aunque yo soy antigua porque yo estudié en el siglo XX, pero yo diría que antiguamente en el siglo XX, más que hablar de sociedad en red, se hablaba de un paradigma educativo en el cual pues las clases eran escolarizadas, presenciales. Sin embargo, a partir de las 2 últimas décadas del siglo XX y ahora iniciado el siglo XXI, estas prácticas educativas han cambiado, se han hecho innovadoras, se han tenido nuevos roles del docente y ha surgido de manera importante los modelos no escolarizados. Y bueno, en este momento que tenemos una pandemia y que se ha alterado toda nuestra vida, incluyendo la educativa, estos nuevos paradigmas educativos yo diría
que ya no son nuevos, van a ser como los paradigmas vigentes y van a ser esos paradigmas importantes que van a estar vigentes. Estos paradigmas dieron lugar o dan lugar a modalidades educativas. En este caso, cuando hicimos este trabajo, bueno, no fue con problemas de salud como los que se están presentando ahora, entonces se les llamaban modalidades alternativas, en donde los modelos a distancia con sus variantes y los modelos mixtos daban lugar a esa alternativa en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, ahora vamos a ver que esto ya no es modelo alternativo. Seguramente va a ser el modelo vigente. Sin embargo, es importante decir que estos modelos han tenido, y esta educación a distancia, han tenido y han pasado por diferentes generaciones. Se supone que en este momento estamos hablando de la quinta generación, aunque ya hay autores que hablan de una sexta generación. Bueno, decía, dentro de este primer apartado se integra la evolución que ha tenido a nivel de generaciones los modelos de educación a distancia. En el siglo XIX, entre 1850 y 1960, existió la enseñanza por correspondencia. Allí se utilizaba el servicio postal, y sobre todo empezó en Inglaterra y después estuvo en Estados Unidos, se daban clases de manualidades e incluso creo que para el pitman, ¿cómo se dice? Para poder tomar en taquigrafía algunos libros, algunas informaciones, también se dio por correspondencia. Posteriormente, en la segunda generación, 1961-1985, ya empieza a haber telecomunicación, ya empieza a haber comunicación a distancia, donde se utiliza el radio y la televisión. Aquí vamos a ver en otra diapositiva, esto tiene que ver con el surgimiento de la telesecundaria y otros aspectos. Pero aquí ya se utiliza todavía la computadora, no es de uso general. Se empezaban a usar esas computadoras que eran unos grandes máquinas y tenían 2 drives y se usaban un disco flexible para echarlo a andar y se ponían otros discos en otra entrada, tenían 2 drives, otro disco para el software o para los programas. Posteriormente, en la tercera generación, que es la de telemática del siglo XXI, ya se empieza a hablar y ya se empiezan a tener computadores, ya se habla de redes, se maneja el CD, el papel impreso y algo de software, algo de programas. Sin embargo, ya es hasta la telemática del siglo XXI, en la cuarta generación, cuando ya hay un modelo de aprendizaje flexible, hay videos y surge la www, que es más que nada para la búsqueda de información que se encontraba en Internet. Entonces, esto servía para que toda la gente interesada en buscar información podría hacerlo. Y en la actualidad se habla de un aprendizaje que es flexible, propio del siglo XXI. Aquí ya tenemos simuladores, por ejemplo, incluso en la Escuela Superior de Medicina tienen simuladores los cuerpos, donde incluso se nota el pulso, donde se pueden ver los ojos, o sea, tienen simuladores donde los muchachos que van a ser médicos pueden aprender a través de la tecnología. Ya tenemos dispositivos que se manejan, que se conectan a periféricos y podemos manejar la información y traer la información con nosotros. Ya se usa una red y un sistema de comunicación móvil. A través de un teléfono, de un celular,
Además de hablar por teléfono, podemos consultar nuestras direcciones electrónicas, podemos comunicarnos, chatear, podemos jugar, podemos ver noticias, o sea, ya esto, el decir que estamos conectados y que somos una sociedad red, esto ya es un hecho. Ya Manuel Castel nos hablaba de que éramos una sociedad red, estamos todos conectados y ahorita en este momento que está, que decía yo, tenemos el problema de la pandemia, ya los chicos, los niños, los jóvenes, ya para ellos es muy, muy normal el hablar de educación virtual. ¿Por qué? Porque esto ya es una vivencia que estamos teniendo. Incluso nosotros, profesores, estamos dando nuestras clases o estamos haciendo sesiones utilizando plataformas de Google, ¿sí? El Zoom, el Meet, y esto está siendo ya de uso general. ¿Y esto qué pasó? Que ha alterado, bueno, más bien yo no sé si decir que ha alterado, ha cambiado nuestra vida, la ha hecho todo virtual. Así que los asesores y tutores en modelos de educación a distancia han tenido la evolución como docentes. En el siglo XX hablábamos del profesor que escribía con el GIS y en un pizarrón, ¿sí? Después esto cambió y eran pizarrones blancos donde utilizábamos marcadores especiales, pero ya el profesor del siglo XXI usa pizarrones electrónicos, o más bien usaba, porque ahorita con esto de la educación virtual, lo que estamos usando son plataformas donde nos comunicamos como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, se ha pasado de este GIS y de este pizarrón a un manejo de tecnología que es mínimo en una laptop, en una computadora personal o en un teléfono inteligente. Que esto ya ha hecho que se alteren, por supuesto, los papeles. Bueno, ¿y cuál ha sido la evolución de la educación a distancia mexicana? En los años 30 y 40, la Escuela Bancaria y Comercial, según Teresa Llurén, en 1929-1930, esta escuela ya ofrecía cerca de 500 cursos a distancia, ¿sí? El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio se abrió para solucionar un problema de docentes que no estaban titulados y que, bueno, necesitaban regularizarse. La telesecundaria en los años 60, exactamente en 1968, surge para solucionar un problema de cobertura y calidad. Los chicos que no podían asistir a una secundaria general o una secundaria tecnológica, que no podían asistir presencialmente, lo que se hizo la Secretaría de Educación era reunirlos en áreas donde hubiera una señal y donde pudieran recibir esta educación a través de televisión. En los años 70 surge la Universidad Abierta de la UNAM y la preparatoria y el Sistema Abierto de Enseñanza del IPN. Incluso salió, y esto, la escuela donde la ESCA fue la pionera, donde hablaban de SADE, el Sistema Abierto de Enseñanza en Comercio Internacional. Esto fue en los años 70, estaríamos hablando 72, 74. En 2001 a 2014, este grupo tan grande, aparentemente casi 3 lustros, 3 escuelas ya empiezan a tener licenciaturas y a distancia. La Escuela Superior de Comercio y Administración Santo Tomás fue la primera que hizo que se tuvieran los modelos presenciales o escolarizados y los no escolarizados. A través de la Unidad de Tecnología Educativa se fue preparando esto. Posteriormente, la Escuela Superior de Turismo aplicó este mismo proceso, pero con un tipo de modelo mixto, o sea, clases presenciales con clases a distancia.
y el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales tiene una maestría a distancia. Entonces, estos eran los aspectos que tienen que ver más con nosotros, con la educación a distancia mexicana. Para esto hay que hacer algunas consideraciones. Con respecto a la teoría, es muy importante considerar la comunicación y la interacción que se establece en esta relación de asesores y tutores. Hay que considerar también en qué se propicia la autonomía o el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo y cómo los alumnos pueden ir construyendo su propio conocimiento. Pero esto, como todo, está normado, está influenciado, en este caso de México, por los programas nacionales de desarrollo. Vamos a ver que a partir del siglo XXI, con Fox, se empieza a hablar de educación abierta y a distancia, y esto también da lugar al despegue de este tipo de modelos. El modelo educativo del IPN, que también es influenciado por este Programa Nacional de Desarrollo, con la publicación de Jacques Delors acerca de la educación para el siglo XXI, donde empieza a hablar de los 4 pilares de la educación, la publicación de la Núñez en el 2000, donde se habla del papel del docente, no ya como un controlador o un especialista en el saber, sino de un docente que es un facilitador, es un propiciador del aprendizaje. Entonces, aquí se privilegia la relación con la teoría y práctica, por lo cual da lugar a los tutores. Creo que en el Politécnico, aunque ya se tenían tutores desde antes, no tenían todas las funciones que realizan ahora, pero ya en el modelo educativo se habla de tutores, del programa de tutorías. Hay algunos antecedentes de modelos no escolarizados en el IPN, independientemente de que las licenciaturas de la ESCA fueron las primeras que se preparó el modelo escolarizado y el no escolarizado y conviven al mismo tiempo, ya en el posgrado propio de la ESCA ya se había hablado antes de un modelo semiescolarizado, o sea, un modelo que era como la vinculación, como el cambio de un modelo presencial a un modelo a distancia. Por ejemplo, se les dejaba algunos trabajos en plataforma y los docentes asistían a diferentes lugares del país los fines de semana y llevaban el material en CDs. Entonces decían, ya nos estamos modernizando. Y hablaban de un sistema semipresencial. ¿Por qué? Porque se combinaban los dos. Pero para esto, para tener una aplicación real, había necesidad de capacitar a los docentes, pero como en aspectos pedagógicos, en manejo de tecnología y en las áreas del conocimiento que tenían que ver con su propia disciplina. Así pues, ya que esta obra trata las funciones del tutor y el asesor, pero ¿quiénes son los? El asesor y el tutor son docentes de la propia escuela, pero con algunas características. El asesor es un especialista con una sólida formación en su campo disciplinario. ¿Por qué? Porque es el que aconseja, el que sugiere aspectos en contenido, el que guía. Fomenta el aprendizaje autónomo, o sea, ese aprendizaje que puede hacer el alumno por sí mismo, y resuelve dudas y evalúa. Por supuesto, al fomentar el aprendizaje autónomo, va llevando de la mano al estudiante para que vaya construyendo poco a poco su propio aprendizaje. Así es que sus funciones son planeación pedagógica, la solución de problemas con los materiales y con los contenidos en general, y además realizar una evaluación. En el caso de los tutores,
Él usa las tecnologías, él acompaña, hay un apoyo pedagógico y apoyo socioafectivo. Este apoyo pedagógico, por ejemplo, que el alumno le comentara que tiene dudas sobre algún material, tiene que buscar material que le ayude, que tiene problemas para estudiar, a lo mejor aconsejarle estrategias de aprendizaje y le orienta sobre todo en cualquier tipo de problema que tenga el alumno, que puede ser administrativo o que puede ser de tipo socioafectivo. Así es que sus funciones son tecnológicas, pedagógicas, motivacionales, organizativas y administrativas. Miren, en el caso del Politécnico de la ESCA, nosotros tenemos en las licenciaturas ambas figuras. En otras escuelas donde se está instrumentando solamente hay una, que es, algunos le llaman tutor, otros le llaman asesor, pero solamente una. Pero aquí cuando echamos a andar este modelo, bueno, teníamos los dos, el especialista en contenidos y el especialista en cómo iba a ser que esos contenidos fueran asequibles y fueran fáciles para los estudiantes. Incluso la UTE de la escuela hablaba de que había 3 niveles, 3 etapas. Conéctate, comunica y retroalimenta. Entonces decían, lo importante del asesor y del tutor, hay que conectarse. Pero además de conectarse, hay que comunicar y hay que retroalimentar. Si no se hacen estas 3 fases, el alumno no va a querer estudiar educación a distancia o se va a querer ir. Claro, en este momento no se puede ir porque todo es a distancia. Entonces, lo importante es, bueno, buscarle cómo se le puede acompañar y cómo se le puede apoyar. Así pues, el inicio de las licenciaturas a distancia fue en el 2009. En el 2009, en las licenciaturas de CP, de Contaduría Pública, Relaciones Comerciales, Negocios Internacionales, Administración y Desarrollo y Comercio Internacional. Pero vamos a decir que aunque teníamos 5 licenciaturas, no se logró de inicio hacerlo en las 5 licenciaturas. Se empezó a hacer los trabajos en 2008, cómo hacer los programas, cómo lograr realmente el llevar a los alumnos para el desarrollo de competencias, cómo hacer que trabajen, había que producir material y ese material subirlo a la plataforma, teníamos que tener un administrador de la plataforma y hacer que además los maestros trabajaran, ¿sí? Bueno, el segundo apartado, las problemáticas. Aquí en este caso no tuvimos de la licenciatura LADE, ¿por qué? Porque la licenciatura en Administración y Desarrollo Ejecutivo no es antigua, es realmente reciente, entonces no teníamos alumnos a los cuales invitar, muchos alumnos, para que participaran. Entonces, nada más tuvimos las 4 carreras que son más antiguas: Comercio Internacional, Contaduría Pública, Relaciones Comerciales y Negocios Internacionales. Fue un tipo de investigación descriptiva cuyo objetivo fue analizar las funciones de los asesores y tutores para identificar sus prácticas en el desarrollo de las unidades académicas y llegar a establecer un modelo. Planteamos 2 supuestos. Con respecto a los asesores, los alumnos consideran que sus asesores actúan como facilitadores, o sea, hay una planeación didáctica que propicia la acción formativa y hay evaluación. El supuesto con respecto a los tutores es que los estudiantes perciben que sus docentes tutores realizan sus funciones adecuadamente. O sea, hay comunicación, hay integración de los estudiantes y dan retroalimentación.
Los instrumentos usados para recoger la información y las muestras. Se elaboró un cuestionario tipo Likert con 4 opciones de respuesta, o sea, totalmente en desacuerdo, desacuerdo, acuerdo y totalmente en acuerdo. Generalmente este tipo de cuestionarios tiene 5 opciones, una en medio que es ni acuerdo ni desacuerdo, pero nosotros quitamos esta opción. ¿Por qué razón? Si lo que yo quería era saber el grado de actitud positiva o negativa, tendríamos que quitarla de en medio porque cuando hay presión social o queremos quedar bien, nos vamos por la de en medio, que no es ni una ni otra, entonces íbamos a tener problema para interpretar. Además, se les pedían los datos generales, edad, sexo, eh, si eran turno matutino, turno vespertino y carrera. Se elaboraron 24 reactivos para asesores y 25 reactivos para tutores. Se piloteó el cuestionario en 28 alumnos. Se hicieron algunos ajustes en cuanto a cómo decían los reactivos. Se calculó la confiabilidad con un alfa de Cronbach y nos salió de 0.846 y que es realmente una buena confiabilidad. Y esto nos ayudó a que se publicara en la plataforma. Se invitaba a los alumnos y a los docentes a que la contestaran. Tuvimos una muestra de estudiantes de 117 del total de 4 licenciaturas, las 4 que mencionaba quitando LADE. Y la muestra de docentes de 142, bueno, alguien se preguntaría, ¿cómo es que son más docentes que alumnos? Lo que pasa es que los docentes, algunos eran asesores y tutores en diferentes carreras, entonces contestaron 2 cuestionarios y esto hizo que apareciera que aparentemente la muestra de docentes era mayor que la de los propios estudiantes. Una vez que se aplicó el cuestionario, que se invitó a los estudiantes a que lo contestaran, se hizo un análisis de la información. De acuerdo a las variables de la investigación, se analizaron datos de los asesores que tenían que ver con comunicación, con el proceso de formación de los estudiantes, o sea, con si se fomentaba el aprendizaje autónomo y el colaborativo, qué tipo de materiales usaban para que estas acciones con los materiales fomentaran el aprendizaje y qué tipo de atención, si realmente eran atendidos y retroalimentados los estudiantes por parte de los asesores. Con respecto a los tutores, se les preguntó acerca de la comunicación, acerca del apoyo y acompañamiento que daban o no daban durante la trayectoria escolar, el apoyo en caso de que tuvieran problemas para estudiar y la orientación y sus repercusiones. ¿Qué pasaba cuando esto se trataba no solo de la orientación sobre aspectos administrativos, sino, por ejemplo, en casos conductuales? Se enviaban a orientación educativa, ¿qué pasaba con el estudiante? Entonces, esto era muy importante porque el tutor seguía a los estudiantes en cuanto a la solución de problemas. En el cuestionario aplicado a los estudiantes se les preguntaba acerca de las ventajas de la educación a distancia y las actividades de aprendizaje. ¿Qué pasaba con el trabajo en grupos heterogéneos? Miren, a veces encontramos que sobre todo en contaduría pública, yo no sé si será por la formación o el tipo de estudiantes que entraban, les era muy difícil hacer trabajo en grupo con personas que no conocían. También se les preguntó a los estudiantes acerca de la percepción sobre el trabajo de los asesores y tutores
Y además una parte que consideramos que es muy importante, sobre todo para hacer un programa de este tipo no escolarizado, que si se sentían parte de la comunidad politécnica. Bueno, creo que en este momento, como no tenemos presencialidad, eh, de alguna manera se tiene que manejar la motivación, quizás con los materiales o con esta comunicación a través de plataforma, para que nazca y se fortalezca esa pertenencia. Creo que es muy importante para que un alumno termine un programa de educación a distancia, se tiene que creer, tiene que pensar que pertenece a ese grupo y a esa institución, aunque no esté presente. Simplemente viéndonos y teniendo materiales y siendo atendido. Esto es muy importante porque si no, la gente abandona. Algunas conclusiones. Bueno, existía una buena comunicación con sus tutores y asesores. Algunas veces había problemas en cuanto al apoyo pedagógico, sobre todo en una de las licenciaturas. ¿Por qué? Porque había mucha rotación de personal. Bueno, tendremos que aclarar que al principio, cuando se instituyó este programa o estos programas no escolarizados en estas licenciaturas, primero se invitó a los docentes que trabajaban en el sistema escolarizado a que participaran en el sistema no escolarizado. Y en ese momento se les daba algunas horas en propiedad. Entonces, ¿qué pasó? Que en el segundo semestre todos querían trabajar en los sistemas o en el modelo no escolarizado, pero después resultó con el tiempo que no era garantía el trabajar en el modelo no escolarizado para darles horas. Entonces, ¿qué pasó? Que en una de las licenciaturas había mucha rotación de personal, o bien personal docente, o bien sucedía que o había el tutor, pero el asesor no había. Entonces, se empezaron a tener funciones de ambas figuras académicas, una en ausencia del otro. Además, influye la situación laboral de los docentes y su edad, tanto en los tutores como en los estudiantes. Los estudiantes mayores, los que te habían utilizado desde un principio el hacer sus estudios en el modelo no escolarizado, algunas veces ya eran adultos, adultos con su vida hecha, que querían terminar su carrera. Entonces, a veces resultaba no fácil o influía esta edad porque no tenían tiempo para contactarse con otros compañeros, porque difícilmente, si eran ejecutivos en alguna empresa, difícilmente aceptaban correcciones, o sea, la edad, tanto en los tutores como en los estudiantes, era importante, ¿sí? Se requiere reforzar la integración de los estudiantes al grupo escolar, ya que esto influye en el trabajo colaborativo. Si no se integraban los estudiantes cuando tocaba hacer trabajo colaborativo, a veces no lo terminaban, o bien si eran 3 o 5 en un grupo, querían entregar 5 trabajos porque decían no me pude contactar con mi compañero. Entonces esto estaba causando problemas y fue detectado como conclusión. Una tercera parte de los estudiantes de una de las licenciaturas no se sentían parte de ella. Aquí probablemente, o una de las recomendaciones que hicimos, es que el tutor trabajara más en el apoyo socioafectivo. ¿Qué estaba pasando? Que no se lograba la integración. Entonces, esto es importante. Bueno, y diríamos, además de las conclusiones,
nosotros hablamos de un modelo de docentes de la modalidad no escolarizada que se fundamentaba en ciertas competencias que tenía que hacer y tenía que tener como manejo de tecnología, como habilidad comunicativa, ¿sí? Y las funciones y por supuesto la preparación disciplinaria. Y las funciones que tenía que hacer podían variar si era tutor y asesor. Sin embargo, estos docentes eran arropados o eran influenciados por los conceptos técnico-pedagógicos, y estos conceptos técnico-pedagógicos obedecían a aspectos culturales, a la propia institución y al uso de los medios. Y estos aspectos culturales también institucionales están influenciados por las políticas internacionales, diríamos, la UNESCO, la OCDE, el BID, esto cómo se traducía en los planes nacionales de desarrollo y esto cómo pasaba a las situaciones, a los reglamentos, a la normativa institucional. Así pues, en el caso, nosotros proponíamos que esto, que no solamente se pensara en los docentes de la modalidad no escolarizada como alguien que pasaba por ahí y que lo hicimos docente, no. Necesitamos con ciertas competencias, funciones, y estos donde se asentaban, se aceptaban en el modelo educativo del Politécnico, en la normativa institucional y en la planeación y gestión de las autoridades. Y bien, pues esto fue nuestro proyecto, fue la obra que se presenta aquí sobre los docentes de educación a distancia. Pues gracias por su atención. Gracias, doctora. Muchas gracias por compartirnos aquí el contenido de esta investigación. Se documentó prácticamente en este libro. Y bueno, pues le cedo la palabra a la licenciada Erika si algunos comentarios sobre esta publicación, sobre el proceso, licenciada, lo que, no sé qué te parece lo que nos ha platicado la doctora. Y claro, creo que platicar del proceso, bueno, ambas sabemos el proceso que implicó, para nosotros como correctores y como diseñadores implicaba comprender su obra, ordenarla. Fue un proceso tanto para usted, yo creo que para ustedes, para usted como coordinadora fue complicado, y para nosotros, pues ya reflejar todo esto en un libro, pues también, afortunadamente lo logramos. Pero más allá del proceso del trabajo editorial, creo que aquí lo que resultaría interesante, no sé, sería que nos dijera, por ejemplo, bueno, ahorita que la estaba escuchando, con la experiencia que usted ha tenido, porque pues este libro tiene año y medio que salió, ¿qué nos puede decir? O sea, ¿ha visto una diferencia entre las generaciones que hay de los alumnos o de las generaciones, una generación presencial que toma clases a diario contra una generación que es virtual, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nos comentaba que muchos de ellos son ejecutivos, que trabajan, que finalmente quieren cumplir un requisito, quizá por cuestión laboral, y pero sí, ¿hay alguna diferencia entre ambas generaciones? ¿Qué beneficios hay entre una y otra, una vez que salen? ¿Cuáles son las cualidades o las debilidades? Yo creo que cuando se inició, mucha gente lo tomó como, no pude entrar al presencial, y lo tomaba como una segunda opción o tercera opción, y se quedaban. Y si ellos no lograban, si estos alumnos no lograban interesarse y la presentación que hacían de los programas, tanto los asesores como los tutores, no los llegaba a interesar, a jalar, generalmente abandonaban. Ahora estamos teniendo generaciones donde los alumnos escogen estudiar a distancia. ¿Por qué razón? Bueno, pues por la popularización que se ha hecho del uso de tecnología móvil, del uso de las PCs. Creo que ahorita a estas alturas todo mundo tiene una PC o tiene un teléfono inteligente donde hace todo. Escribe, recibe, revisa,
juega, ve televisión, oye música. Entonces, esto ha hecho que realmente el tipo de alumnos que vamos teniendo han sido más interesados ahora en hacerlo a distancia, pero también tenemos que luchar un poco con los aspectos culturales. Ustedes saben que en la cultura es el conjunto de creencias, imaginarios sociales que la gente tiene en relación a lo que sucede en el medio, ya por generación, vamos a decir, por aprendizaje. Se piensa que la educación a distancia, esto está cambiando y va a cambiar después de la pandemia, pero antes se pensaba que la educación a distancia era como de segunda. Entonces, métete aunque sea a estudiar a distancia. Y si pasas todas las materias el primer semestre por reglamento, puedes pasarte al sistema presencial. Claro, hoy no pueden hacer eso, ¿sí? Porque todo está igual. Pero entonces esto seguramente está cambiando y seguramente va a influir en los aspectos culturales y en estas creencias y casi puedo asegurarle que ahora vamos a tener otro tipo de alumnos. Porque vamos a decir, ya hemos tenido la vivencia de 9 meses donde no hay otra forma de estudiar más que a distancia. Entonces, quiera uno o no, ha querido y empieza hasta a querer la computación, ¿sí? Yo casi voy a decir, voy a abrazar mi laptop, pero esto incide en las creencias, incide en la cultura, ¿sí? Entonces sí ha variado y seguramente ahora que regresemos, yo espero, aunque sea en un año, regresar al presencial y seguramente los alumnos que vamos a tener son distintos o van a ser distintos, ¿sí? Claro, fíjese que ahorita que comenta esta cuestión no sé, hasta les dirían como la generación es patito, ¿no? O sea, como si no valieran, pero a veces creo que eso se extiende a los docentes y pues no es válido porque era una pregunta que le quería hacer, ¿qué diferencia hay entre preparar una clase presencial y una clase virtual? Porque honestamente yo que he tenido también ahorita que tomar, y yo creo que también Raimundo y muchos hemos tenido que tomar de repente clases virtuales, honestamente veo el trabajo que hacen los profesores y me parece que se duplica el trabajo considerablemente y las estrategias son distintas porque tienen que lograr esta adherencia de la que usted hablaba. Entonces, ¿qué piensa? O sea, ya hablamos de que los alumnos se les sobaja un poco porque son virtuales, pero ¿qué sucede con los docentes? Que también ustedes tienen que adquirir otras habilidades, ¿no? Claro, yo diría que en el caso de los docentes, como mencionamos en alguna de las conclusiones, influye su edad, influye su experiencia, ¿sí? Y yo diría que también un poco el miedo al manejar o no la tecnología. Por ejemplo, para mí empezar a usar el Meet, yo decía, oh, no, pero ahora creo que amo el Meet porque todas mis clases son por Meet. ¿Por qué? Porque no tengo que pedir, ni mis alumnos tienen que pedir el screen para proyectar, sino que solamente pantalla, compartir pantalla, pantalla completa y compartir, y ya aparece su escrito, ¿sí? Entonces, como que ya antes yo no había pensado jamás en usar en estarnos viendo como estamos ahora, ¿sí? Estarnos viendo a través de una pantalla, utilizando una plataforma. Pero yo diría, yo tengo el caso de dos compañeras que prefirieron pedir su prejubilatoria, pero dijeron, yo ni creas que voy a dar clases a distancia. Es muy complicado. Claro, le voy a decir que yo en las noches caigo rendida, sobre todo cuando estoy revisando tesis, porque revisar hoja por hoja, pongo en amarillo lo que tiene que quitar, le agrego lo que tiene que poner y lo pongo en azul. Y si tiene que revisar algo, lo pongo con rojo, con letras rojas. Entonces,
claro, me tardo mucho más a que si yo lo tuviera enfrente y le digo, mira, tienes que hacer esto, 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 y él va anotando. Entonces, aquí sí es complicado porque es mucho más el trabajo, ¿sí? El trabajo es mayor, la dedicación mayor. Alguien decía, y creo que es cierto, el maestro, si no tenía laptop más o menos reciente, tuvo que comprarse una. Hay que revisar la cobertura, ¿sí? Y en última instancia el maestro es el que lo paga. Claro, tenemos una partida a nuestro cheque que es para material didáctico, que a veces ni cuenta nos hemos dado que ahí está, pero lo tenemos cada quincena. Entonces, y aunque es pequeño, lo tenemos, pero no tenemos la cultura para hacer este proceso de aprendizaje para propiciar que los alumnos aprendan a distancia. Pero yo creo que esto nos ha beneficiado a los alumnos, nos ha beneficiado a los docentes, aunque es mayor trabajo, ¿sí? O sea, yo tengo cursos muy chiquitos con pocos alumnos, pero tengo 6. Entonces, de los 6 hay que revisar esto que yo les decía, el corregir y el revisar y el sugerir. Claro. Bueno, pues no sé, por mi parte sería lo que podría preguntarle. Tal vez Raimundo tenga algunas preguntas. Sí, yo quiero comentarle un tema que creo que me parece importante, esto que mencionó, esta parte, doctora, que quiénes son, además, digo, estamos hablando, está usted mencionando de los conceptos o de los actores, ¿no? Tutores, asesores, Sí. los alumnos, los profesores. Y en todo esto, ¿quién es el que lleva a cabo esta labor que mencionó usted que se requiere? Darles esa identidad, traerlos a la identidad para que pertenezcan, independientemente de que estemos frente a una pantalla, frente a una computadora, ¿cómo los hacemos que sigan manteniendo esta identidad, a pesar de que la educación no es en las aulas ahorita, no son en las instalaciones, y en este caso, pues los que están en la educación a distancia, ¿no? Pero ahora más, porque no hay un acercamiento, no se siente como tal, ¿no? O pudiera desvanecerse esa identidad, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer ahí, doctora? Mire, y les voy a platicar lo que se hace o lo que se hacía en los cursos que nosotros organizábamos ahí a través de la UTE. Ahí tenemos la plataforma institucional, el tutor y el asesor se presentan, quiénes son, y hay un chat, hay un grupo de chat donde se habla antes de iniciar el curso, donde se le pide al alumno que suba su fotografía, que hable de sus hobbies, qué le gusta hacer en sus ratos de descanso, en qué le gusta invertir su tiempo, y entonces se propicia que se comuniquen y poco a poco este es un primer acercamiento. No nos podemos tocar, pero tengo tu foto y sé que te gusta leer. Y bueno, mira, en tal sitio www tal, hay el libro de Bauman, están 20 libros, entonces entra y revísalo. Ah, ¿te gustan los perros? Fíjate que yo no tengo perros, pero estoy inventando, pero yo tengo un Doberman, ¿y cómo ves esto? Entonces, esto da lugar a que se platiquen. Ahora vamos a decir, en la educación básica, en este momento, y educación media superior, ¿qué se está haciendo? Claro, ha sido más trabajo para los padres, pero se está haciendo que los chicos investiguen, que ellos aprendan a buscar y que hagan presentaciones, que hagan grabaciones. Y esto los está haciendo a que empiecen a querer lo que están realizando. Y esto es importante. Y además, por ejemplo, después, no sé, de hora y media, 2 horas, les dicen, a ver, párate. Y se paran, da un paso para acá y como que empiezan a hacer gimnasia. Y los niños se relajan y se ríen.
Entonces, esto de que la maestra le diga a Lupita, oye, ya te vi que enmalzaste el pie, entonces, jajaja, esto está haciendo que se relaje y está haciendo que los niños se sientan parte de la escuela, parte de la clase y se sientan que son alumnos de ese profesor o de esa profesora. Yo creo que el crear la identidad en este momento está siendo poco a poco. A lo mejor ha sido un poco los pasos, no sé, con mucha presión al principio, pero ahora ya nos estamos relajando. Creo que ya está, se está viendo de manera natural. Ah, pues estoy en clase, no me interrumpas, ahora nos toca pararnos, ahora nos toca presentar, ahora, y esto está haciendo que se pueda crear o se pueda propiciar la creación de identidad. Claro, yo diría, allí son muy importantes ambas partes, los docentes y los alumnos. Ellos, los docentes, deben de querer hacerlo y los estudiantes deben a lo mejor de tener apertura, dependiendo de la edad. ¿Sí? Entonces es lo que yo creo que se podría hacer y que se está haciendo. Bien, bien, doctora. Pues, ¿quién iba a pensar, no? Estos términos de que menciona ambientes virtuales, aulas virtuales, educación a distancia, que hace un año y medio que ustedes ahí en la ESCA terminaron esta investigación, ahora iban a ser abrumadores, ¿no? Con todo esto que se presenta en la actualidad con la pandemia, ¿no? Yo Sí, creo que para ir ya prácticamente para cerrar esta presentación, invitaría a los asistentes a que conozcan este libro. Me voy a atrever a leer las preguntas. Me parecieron verdaderamente ahora, actualmente, muy interesantes las preguntas de investigación de sí. manera ahora vigente. O sea, ¿cuáles son las principales funciones que realizan los asesores? Ahora, ¿cómo van a ser, no? ¿En qué aspectos repercute la acción tutorial? ¿Qué Sí, habilidades de los tutores afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes? ¿En cuáles ámbitos consideran los alumnos que tienen importancia las funciones tanto de sus asesores como de sus tutores? Ahora actualmente, ¿no? ¿Qué nos responderíamos, ¿no? Todo, ¿qué se responderá todo el sistema educativo, ahora las distintas academias en el instituto? Todas estas preguntas creo que pueden ayudarse a responder ahora justamente con este libro que se puede consultar, que seguramente en pocos días, con su autorización, doctora, podremos tenerlo también de manera digital para poderse leer en línea en claro, nuestra sí. página y lo podemos tener para que lo consulten así profesores, investigadores como los mismos alumnos. Pues no sé si tengas algún comentario más, licenciada Erika, para la doctora. No, pues ninguno, doctora, espero que haya un libro más al respecto que, digo, pareciera nuevo, ¿no? Pero ya ustedes tenían un buen rato investigando al respecto y a lo mejor no se le daba el peso que tenía que dársele. Creo que, bueno, a mí particularmente me quedó ahorita algo muy presente que hablaba esta cuestión, como decía Raimundo, de la identidad. Por supuesto que hay una identidad politécnica, pero sería muy importante lograr la adherencia de esos alumnos que son aceptados para estas carreras virtuales y que se sientan politécnicos, pero no solo habla de que ellos se sientan politécnicos, sino de que también la comunidad politécnica y el mismo politécnico empiece a hacerlos comunidad, ¿no? O sea, creo que es un Claro. gran reto y a lo mejor en un futuro piensa usted en hacer algún otro libro y se aborda este tema, ¿no? Y de Ojalá sí invito a la tenga, gente a leerlos porque es muy ameno el libro. sí, es algo que me ha interesado mucho. Y bueno, yo creo que la identidad es una parte muy importante que sostiene la personalidad del adulto. Y esta identidad se va formando poco a poco desde la familia, la escuela, la religión si es que la hay, los partidos políticos, los medios de comunicación, la televisión, o sea, todo ese contexto complejo, pero sí es algo muy interesante y yo creo que trascendente. Bueno, es una buena reflexión que a lo mejor se concreta cualquier día de estos. Muy Pues bien.
Está apagado tu micrófono, Raimundo. Muchas gracias. Pues le agradecemos mucho, doctora, que haya estado aquí con nosotros en esta presentación. Agradecemos a todos los asistentes a esta presentación virtual nuevamente, coordinada por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional, por poder estar presente aquí en esta presentación virtual de un libro que trata sobre ahora temas virtuales. Y pues los invitamos la próxima semana con la siguiente presentación en este mismo canal de YouTube, de redes sociales, para poder ver las publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Pues muchas gracias. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Erika. Buenas tardes. Gracias a ustedes, licenciada Erika. Gracias por sus atenciones recibidas en el momento preciso. No, de qué Gracias, maestro Raimundo. Y bueno, a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. A todos los asistentes les agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.